Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Vamos a estar comentando algunas frases de esta célebre película ya que tiene bastante tiempo y sin embargo sigue siendo muy estudiada y admirada. No me refiero a otra que a La Sociedad de los Poetas Muertos, basada pues en la obra literaria. Vamos a conversar un poco sobre algunas frases poderosas que pueden servirte como escritor y también complementar un poco la visión sobre la poesía. No sin antes recordar que soy Sunyata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. La Sociedad de los Poetas Muertos es una película del 89, si mal no recuerdo. En los 90 fue muy utilizada, sobre todo en el ámbito docente, porque de hecho uno de los ejes del conflicto y de la trama que no vamos a explorar mucho aquí porque no es, digámoslo así, el contorno y el objeto del canal, pero tiene que ver mucho con la práctica docente, ¿cierto? Con la concepción de la pedagogía y de la didáctica. Básicamente, para no hacer de pronto un adelanto o un spoiler, a quienes todavía no la hayan visto, porque recomiendo que la vean, mejor aún si pueden leer el libro. Básicamente lo que vemos es el conflicto que se genera entre la forma en que cómo se concibe la educación en una prestigiosa escuela norteamericana al final de los años 50 y cómo un profesor, John Keating, llega a romper con ese esquema y se enfoca pues muchísimo en la parte de la enseñanza de la poesía y la motivación a sus estudiantes. De hecho, esa famosa frase Carpe Diem, que ya era famosa antes de la película, porque es un latinazgo tomado del poeta romano Horacio en sus odas, significa algo así como aprovecha el momento, pero no desde la fugacidad, no desde lo superficial, sino teniendo en cuenta la brevedad de la vida. Cuando el profesor Keating se introduce a sus estudiantes también, de hecho, es una de las escenas más poderosas de esa película, también dice que pueden llamarlo Oh Capitán, mi Capitán, que es un fragmento de un poema titulado así, que le dedicó Walt Whitman a Abraham Lincoln, pues a Lincoln, debido al asesinato de este, con una profunda tristeza, Whitman se lo dedica a Lincoln, perdón, y el profesor Keating aprovecha ese espacio en una escena donde convoca a sus estudiantes a aprovechar la vida y precisamente les habla de este carpe diem. De todas formas, hay una gran cantidad de análisis muy interesantes que ustedes pueden observar para cotejarlos con su propia impresión luego que vean la película, los que no la han visto. Los que ya la hemos visto, pues estamos quizás familiarizados con estas escenas. Entonces, vamos a entrar un poco en materia para analizar un poco las frases, pues que toda la película evidentemente en su tejido tiene que ver con la poesía y con la literatura en sí misma, pero tomamos unas frases específicas para este ejercicio. Una de las primeras frases célebres en este ejercicio del cambio de perspectiva, cuando esa escena, cuando el profesor Keating se sube a uno de los pupitres que tendrá un significado muy fuerte al final de la película, em, él les dice a los estudiantes que desde allá arriba todo se ve diferente. Los invita también a irse subiendo y bajando para tener un cambio, pues, de aire y de perspectiva. Él tiene que ver mucho, al desarrollar el pensamiento crítico de esos estudiantes, tiene que ver mucho con que ellos asuman ese proceso. Eso sería más o menos una especie de choque, ¿no? Entre un modelo de heteroestructuración, como diría el pedagogo Luis Nott en un texto que se llama Las pedagogías del conocimiento, es decir, un conocimiento que viene desde afuera, que le es impuesto por el maestro, que es la línea que lleva esa escuela, y de autoestructuración, que es el que propone el profesor Keating, que tiene que ver con que el estudiante construye su propio conocimiento. Entonces, enfocado a la literatura, eh, luego pues en ese momento, él les dice, cuando lean, no solamente consideren lo que piensa el autor, consideren también lo que piensan ustedes. Más o menos, parafraseando es algo así es lo que él dice. Es decir, hay un llamado a una lectura activa, a una construcción del significado. Porque muchas veces
ciertos sectores o más bien ciertas técnicas de análisis literario, al irse demasiado a determinados aspectos biográficos, psicológicos y demás, muchas veces le dan demasiada prioridad y de alguna forma interrumpen ese diálogo constante entre el lector y el autor por medio del texto. Y el texto, por lo menos para nosotros, cobra autonomía una vez sale de la órbita privada del autor. Por eso el autor no lo puede estar defendiendo a cada momento. Y es por eso también que el lector también construye el significado. Ojo, eso es una cosa. También llevarlo al otro extremo de alguna forma resignificar un texto sin tener nada que ver con lo que el texto dijo es también otra equivocación. Pero es una frase muy, muy importante para toda la vida, para todo el ejercicio de la literatura y de la poesía, el construir ese diálogo con los textos, interrogarlos, responderles, en ver en qué estamos de acuerdo y en qué no. Otra de las frases que les dice el profesor a sus estudiantes, que me parece a mí muy importante, es, deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, menos probabilidades tienen de encontrarla. Repito, deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, menos probabilidades tienen de encontrarla. Eh, el profesor nos habla, pues, cuando se habla de la construcción de la voz literaria, ahí hay una gran cantidad de asuntos entretejidos, porque tiene que ver con el tema de lo genuino, que nosotros defendemos acá en el canal, tiene que ver con la libertad, la construcción crítica, y en este contexto, la autonomía respecto de las influencias, porque así como nosotros no admitimos, por ejemplo, esa idea de la tabula rasa, de una originalidad desde un punto cero, tampoco podemos estar subordinados siempre a lo que otro escritor ha producido, por más influencia que tenga sobre nosotros. Por eso es una frase muy importante, es encontrar lo genuino, qué es lo que hay nuestro en la expresión, y saber que la escritura es un diálogo, como veíamos en la frase anterior, también es un proceso personal donde se tiene que ir depurando esos elementos externos sin olvidarlo porque vienen a ser la base de la construcción que tenemos como escritores. Y tercero, es una frase bastante conocida, esta sí la produce en otra escena, no leemos poesía porque es bonita, leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. En este caso, Keating está hablando de esa relación que existe y un poco yendo en contra de una estética tradicional en la cual se produce y se lee poesía por el mero placer en su contemplación y en su ejecución, por su mera belleza. Él también tiene otro punto de vista y lo que plantea acá es que efectivamente lo que él llama pasión es lo que nosotros llamamos universales. Toda esa serie de elementos consustanciales que los seres humanos tenemos en nuestra propia condición son los que nos llevan a leer y a escribir poesía. Ahora, como todo hay que es una matización, evidentemente eh, esa construcción puede implicar cierta belleza que no necesariamente tiene que ver con una concepción, digamos, estética clásica, como sí, de simetría, de perfección, de un objeto, por así decirlo, esplendoroso, porque puede haber belleza también en la muerte, puede haber belleza en las arrugas de una persona que usted le haga, por ejemplo, un poema en la vejez, en la decrepitud, en la senilidad, en una serie de circunstancias que no son bellas per se. También puede haber belleza ahí y la poesía lo ha demostrado. Digamos que sí, sí, tiene que ver con los universales, aunque evidentemente la belleza es multiforme, entonces no quería restricto y tampoco está peleada y tampoco está divorciada de esos universales humanos. Pero es una frase muy útil, pues entonces estas tres frases, de todas formas queríamos hacer esa breve reflexión. Cuéntanos tú cuáles de estas frases o qué frases recuerdas de esta película, cómo te han influenciado ciertos autores, cómo has hecho para descubrir tu propia voz. Es importante para nosotros tener esa información y que
nos la dejes saber en este espacio. Pues te invitamos a suscribirte al canal, te invitamos a compartir el contenido, activar la campanita y lo más importante, pues a comentar para que este ejercicio sea enriquecedor. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Písteme Colombia Literatura.